Ser Podcast. La gente normal celebramos un cumpleaños, celebramos un contrato, celebramos una boda, un embarazo, incluso hasta un divorcio celebramos, pero luego hay gente que juega en otra liga y que celebran los años que cumplen sus obras maestras. Y Miguel Ríos está de fiesta celebrando el 40 aniversario de Rock and Ríos, es uno de los discos fundamentales del rock español. Miguel Ríos, buenas noches. Ay, qué bueno estar aquí contigo, Aymar. Gracias por venir ahora 25 Miguel. Un gustazo. Oye, ¿por qué crees que estos dos conciertos en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron lo que fueron, marcaron tantísimo? ¿Por qué crees? Porque estábamos en la búsqueda de la utopía. Era un momento en el que el país estaba intentando olvidarse. Ya había pasado 5 años de la muerte del dictador, pero todavía las cosas no rulaban. En el año 81, veníamos de un golpe de Estado, de opereta, pero golpe de Estado, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que es el país el que quiere salir a la calle, y eso, buscando una utopía, y eso, la suerte que yo tuve es que coincidiera en ese momento, y que mi música tuviera un poco la virtud de poder ser la banda sonora del momento, ¿no? Y eso es lo que hizo algo socialmente importante. El Rock and Ríos empieza primero porque cuento con una banda brutal que había empezado 2 años antes con el Rock and Roll Boomerang. Ahí hicimos Santa Lucía y estaba un material además buenísimo. El año después, en el 81, hicimos Extraños en el Escaparate y teníamos ya material, digamos, de mi propia cosecha, que era muy potente, una que ya teníamos canciones nuevas suficientes. También yo tenía la voluntad de hacer aquí, como hice en el concierto de Roque Morris, hice un medley de rock tradicional, de, digamos, los maestros, de Chuck Berry, de Elvis. Entonces, aquí quise cambiar y hacer un homenaje a las bandas urbanas que se llamaban entonces, que eran el Topo, Leño, Tequila, esa gente. Y fue un poco la misma configuración del otro concierto, lo que pasa que aquí ya teníamos pantallas en directo, ya era. Aquello era una cosa. En una década había crecido muchísimo. Trajimos una unidad móvil desde Inglaterra, estaba Studio One, sí. Y quiero decirte que ya estábamos trabajando en una liga un poco más alta que la liga que estaba en España. O sea, que aquello fue como un gran show completo. Sí, era lo más cercano que podíamos hacer entonces a parecernos a King Crimson o a las bandas que admirábamos y que copiábamos irreverentemente. Pero cuando empezamos a tocar con los equipos de ellos, ya nosotros también éramos mejores. No quiero decir que fuéramos tan buenos, claro. Jugábamos con el mismo. Es como si de pronto juegas en un campo embarrado y luego de pronto te ponen un césped de puta madre. Pues ahí, aunque seas un martuerzo, la bola rueda. ¿Cuántas veces has podido ver aquellos vídeos? La verdad es que yo, fíjate, soy poco devoto de mí mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero lo esquivas? No, me esquivo. Yo escapo de la... Aunque sé que me vendría muy bien, porque algunas veces meto la pata de una forma escandalosa, pero yo no me gusta verme realmente porque me imagino otra cosa. Pues yo creo que sigo en activo porque nunca he logrado empatarme con mi imaginación. Yo me veo mucho mejor de lo que luego me veo. O yo me creo mucho mejor. O siento que debería ser. No creo que te decepciones. No, la verdad, hombre, me veo. Quiero decirte, no es que vea y mire para otro lado, pero que no me he buscado nunca, incluso ahora en los últimos tiempos en que ya la cara se te descuelga y todo ese tipo de cosas, ya te das cuenta que el óxido está haciendo su faena absolutamente imparable y necesaria, porque ser inmortal sería una putada. En este mundo, además, sería terrible. Oye, hablabas de tu banda. ¿Qué le has ido pidiendo a quienes han formado parte de tu banda durante estas 6 décadas? ¿Qué les has pedido? Siempre, la verdad es que tengo una suerte enorme. Han sido gente muy generosa siempre, entre otras cosas porque la creación se completaba con ellos. Quiero decir, yo hacía una canción o cogía una canción de alguien que me daba o buscaba y compartía con los músicos el hecho creativo. No era
porque yo tampoco sabía hacerlo todo. Si hubiera sido Jamiroquai o alguno de estos tipos que tocan todo, lo mismo no le hubiera dado ni agua. Pero estaba muy necesitado de ellos, lo sabían. También intentaba que estuvieran contentos en todo, ¿no? Y les daba siempre el crédito, nunca robé un crédito, siempre me parecía que agrandar el nombre de los que me acompañaban me agrandaba a mí, ¿no? Y he sido muy deudor de los músicos. Y entonces siempre he encontrado gente que ha querido tocar conmigo, que sobre todo al principio había una especialización radical en la música. Gente que sacaba a tocar los 3 acordes de rock and roll y no sabía nada más. Pero tenían una actitud, ¿sabes? Vendían, y a nosotros nos interesaba. Éramos también un espectáculo audiovisual en ese momento. Oye, ¿se puede no congeniar tocando con alguien con quien fuera del escenario te llevas de puta madre? O sea, me imagino, por ejemplo, yo tengo un amigo, pero con el que nunca me iría a compartir piso porque sé que en esa faceta no... Bueno, la verdad es que fíjate que yo siempre he armado las bandas alrededor de lo que los músicos me dictaban. O sea, yo tenía, por ejemplo, Antonio García de Diego, que lleva mucho tiempo con Joaquín Sabina, estuvo mucho tiempo con todos nosotros, con Víctor, con Ana, conmigo. Yo lo conocí estando incluso en el Teio, que te diría yo, cantidad de nombres que a lo mejor no vienen al caso, pero que están ahí. Y siempre hacía las bandas un poco auspiciados por ello. Decía, oye, ¿y para el bajo a ti quién te vendría bien? Eso se unía mucho batería con el bajo. Decía, oye, ¿con quién te gustaría tocar a ti? El hecho de compartir con ellos el protagonismo de la creación, lo que te hacía a ti era poder descansar en ellos tus carencias. O sea, yo soy un músico corto, instrumentalmente soy muy cortito, pero sí tenía muchas ideas que a lo mejor ellos no tenían, o alguna condición vocal que ellos apreciaban. Y aunque era un trato de... Paco Simón me llamaba siempre patrón, me llamaba el patrón, aunque había un trato de gente a la que asalariada, a la que le pagas, pero siempre ha habido una forma de compartir el momento de gloria que es cuando estás encima del escenario, hacerlo partícipe a todos ellos. O sea, la banda del Rock and Ríos de aquella época, por ejemplo, ya tenía gente de un peso gigantesco, como era Thijs Van Lier. Thijs Van Lier, estaba yo recogiendo el León de Oro de Radio Luxemburgo, que nos dieron por el Himno a la Alegría, como la canción más potente de Europa, creo que fue el año 71. Y ellos estaban, o sea, Focus, la banda de Thijs Van Lier, que era una banda brutal holandesa, una banda mundial, estaban actuando en la fiesta que me estaban dando a mí y bueno, y a Richard Harris, porque ahí, le dieron un premio también por como canción no europea al hombre llamado Caballo, MacArthur Park, aquella canción que cantaba con esa voz tan increíble. Quiero decirte que a este tipo lo conozco yo ahí y luego tengo la posibilidad, ya cuando habían pegado un pelotazo con Hocus Pocus, de que alguien de la banda lo enrole y diga, oye, mira, tengo a Thijs Van Lier que le gustaría turear por España, pasarse un veranito aquí con nosotros. Y bueno, pues eso fue un a más enorme en la formación de esa banda. Tato Gómez, Thijs Van Lier, John Parson, que es un guitarrista excelente, Paco Palacios, que murió, Sergio Castillo en la batería, que también murió, Marito Argandoña, que vino también al 40 aniversario. Toda esa banda hizo el Rock and Ríos. Tienen una participación fundamental. Y con esa banda y con las que vinieron después, ¿cómo eran las giras? El otro día leí un artículo en El País que contaba cómo las giras más bestias de Depeche Mode llevaban un psicólogo a tiempo completo y un camello a tiempo completo. Yo no sé si al lado de eso las tuyas eran como un retiro de monjas ursulinas. ¡Qué envidia, tío! ¿Cómo eran las giras? No, las nuestras eran, en cierta forma, nunca han sido tan salvajes como lo que se ha leído luego en las biografías de los demás. A mí me han puesto siempre los dientes largos porque
yo creía que era un transgresor por fumarme unos canutos. Bueno, es que estábamos en un país que por fumarte unos canutos me metieron un mesecito en el hospital de Carabanchel el año 72, o sea que no se andaban con hostias. Estos tíos te cogían por medio y te metían en el trullo por fumarte un canuto. No por vender ni nada de eso, sino por fumártelo. Por fumar un canuto te detenían y te metían en un... donde ahora está la señora Ayuso, en los calabozos de ese sitio más tétrico que he visitado yo en mi puta vida. Te metían 72 horas incomunicado, te tenían en una tortura psicológica brutal para alguien que no sabía que había cometido ningún crimen, ¿no? Ni tampoco tenía, por otro lado, la enseñanza de la militancia, porque cuando militabas en los partidos, pues te decían, oye, prepárate para esto. Te explicaba, ¿no? Lo que tenías que hacer. Claro, estás corriendo este riesgo, ¿no? Y tú entras in albis, un tío que te conocen por la calle, que te tal, y te meten en un calabozo y oyes cómo le pegan a gente, como gritos en el fondo y tal. 72 horas de tu vida. Eso es muy duro. Y eso por fumar canutos, que era una cosa más, digamos, en la escala de las drogas, era como bueno, es una droguita. Bueno, ahora, afortunadamente la están legalizando en muchos sitios en el mundo, o por lo menos están intentando quitar el punitivismo sobre ella, ¿no? O sea, que tú eres pro legalización del cannabis. Pues sí, porque creo que lo que hace toda la ilegalización de las drogas es hacer más millonarios, como las guerras lo que hacen es hacer más ricos a los que venden armas. Todo esto eso está dentro de la misma filosofía, está dentro del mismo paquete de horrores que padece el ser humano. De cualquier forma, ya te digo que siempre hemos sido, bueno, algunos de mis compañeros probablemente hayan sido bastante golferas más que yo. Yo tenía una tabla de salvación alucinante. ¿Y era? La garganta. Yo acuerdo que cuando veía a la gente, y íbamos a muchos festivales, por ejemplo, recuerdo a hacer un disco con Burning, un disco colectivo que hicimos en la sala Aqualung, que además yo era socio de los dueños, yo era parte de la sala Aqualung, y entonces tocamos la pléyade de la juventud de aquel momento rockera. Yo ya no era tan joven, pues era como 15 años o 20, será. Y todo el mundo estaba poniéndose y tal y tal. Y yo estaba haciendo ejercicios, escalas, y unos ejercicios que me habían enseñado una foniatra, que fue la que me salvó la garganta, y hacía escalas y todos me miraban maricones. O sea, todos metiéndose y tú con tu gargantita. ¿No? Y yo, claro, esperé a metérmelo después. Y quedé de puta madre, está el disco ahí de testigos. Yo era el único que tenía la voz entera. Porque, claro, las limitaciones ni siquiera los cantantes más poderosos pueden, durante un tiempo sostenido, drogarse con drogas que vayan en contra de la mecánica de la garganta. La mecánica es que tú para llegar a una nota necesitas tener una elasticidad enorme, y lo que pasa cuando te metes una raya es que cantidad de sustancia ahí te adormece en la garganta. O sea, es un poco... Y pasa que no puedes tener una elasticidad en la garganta, y entonces no llegas a la nota y metes algún petardo. ¿Has temido alguna vez quedarte sin garganta? Sí, me he quedado, pero por gritar, por cantar demasiado. No me he quedado. Yo, por ejemplo, lo que pasa es que tenía muy mala suerte con yo una vez, cuando tenías que suspender por algo, la gente se cabreaba mucho porque no podías cantar, pero yo decía, joder, pues es como un futbolista que le da una lesión, ¿no? La verdad es que para no suspender hacía esfuerzos tan grandes que luego me creaban a lo mejor, pues, no un pólipo nunca he tenido, pero un derrame en la propia cuerda. ¿Sabes? Hay pequeños mini derrames que bueno, te ponen la cuerda como si fuera un borceguí, claro. Entonces, yo he tenido la salvación de que tenía un repertorio que era exigente, que no era una salmodia, que no estaba ahí cantando, sino que tenía que arriesgar mucho, y que estaba siempre en la línea alta de mis posibilidades. ¿Y eso era una suerte? Sí, porque me obligaba a curarme. Amigo. Me iba a cuidarme. Sabía que no podía al otro día ir a cantar si me pegaba un pasote hasta las 6 de la mañana.
O sea, entonces a lo mejor me quedaba hasta las 2 de la mañana y dormía 8 horas más. Tenía una suerte también enorme que me gustara el deporte acojonantemente, porque me hacía sudar. Yo sudaba todos los días. Es una pena que ahora me doy cuenta que la vejez consiste en que no puedes llegar a sudar. No puedes desarrollar calorías suficientes para que rompas a sudar. O sea, yo ahora mismo me pongo, y el ejercicio que me permite mi anatomía ahora mismo es, mantenerme, pero yo me pegaba unas sudadas. Yo me acuerdo que empezaba a correr y a los 3 minutos estaba empapado, y a los 3 minutos decía, aquí no me para ni Dios, tío, porque eso era exactamente la gasolina que necesitaba, la convicción de que te estaba haciendo bien, era que te estabas desintoxicando por sudar. ¿Dónde has sudado más, Miguel Ríos, corriendo o en la cama? No, hombre, mucho en el escenario. O sea, a mí me encantaba. Yo vi a Johnny Hallyday, que era un tío que sudaba, y decía, pero este tío ¿cómo suda tanto? Y decían, se habrá tomado 2 aspirinas antes de salir. No, sudas porque te pegan los focazos, estás ahí y tienes una marcha y tal. En la cama se ha hecho lo que se puede. Oye, ¿qué te ha quedado por probar? Más allá, no, estábamos hablando de las drogas, pero no, o sea, en la vida, ¿qué te ha quedado por probar? Pues fíjate tú, la verdad es que yo no tengo carencia, o no siento unas carencias que me provoquen algún tipo de malestar o de inquietud, ¿no? Porque todo lo que he intentado lo he hecho, y además todo lo que he intentado siempre ha sido un poquito más difícil que lo anterior, y he ido con el gancho, llegando con el gancho para llegar ahí. Entonces, no he querido soñar nunca demasiado. Yo he sido un tío muy realista, sabiendo... Yo recuerdo al principio de todo que, claro, estaba haciendo una música que no le gustaba a mucha gente, porque el rock and roll gustaba en los cenáculos de Madrid, en Barcelona, en algunos grupillos de las ciudades a las que ibas, en algunos que no había sitios donde tocar. Era la feria pura y dura, y ahí, claro, la gente te miraba aviesamente, sobre todo si ya tenías una fama y las chicas empezaban a hacer aquel ejercicio de imitación que hacían cuando se conoció que las fans gritaban. Entonces eso empezó a nosotros un poco más tarde, una vez que se asimiló la Beatlemanía, llegó los brincos y todos estos que sí despertaban esa especie de euforia. Y claro, cuando tú ibas a un pueblo y la gente gritaba, los mozos querían tirarte al pilón. Literalmente, te digo, no te creas que tenías que salir por piernas. Claro, estamos hablando del año 62, sí. Hasta el 72, yo recuerdo como si el 72, no sé por qué, no sé qué hubo en el 72. Aparte de que me pillaran a mí fumando canuto, con el canuto. En que de pronto hubo como una especie de epifanía general, y la gente empezó como a dejar la dehesa, a dejar el barro del arao, hubo una cosa ahí como yo creo que empezó la gente a moverse a las ciudades, las emigraciones interiores empezaron a facilitar la comprensión del otro, o sea, porque nosotros íbamos a cantar a un sitio y teníamos un repertorio, y no había contratado a alguien que quería que funcionábamos ahí. Pero fue, yo creo que los primeros años de mi carrera, o sea, ratificarme en que yo quería hacer rock and roll, y que me costó mucho esfuerzo, porque incluso ya en la época que hice El Río y vuelvo a Granada, la compañía que me contrató quería que cantara baladas. O sea, y yo, como había ganado pasta ya con el himno de alegría, dije, no, yo voy a meter aquí rock and roll, hay que pase lo que sea. Por eso he tenido mucho altibajo en ese sentido. Tienes la sensación de haber sido un rompehielos en España a la hora de haberles abierto camino a muchos jóvenes que querían hacer rock and roll, y que una vez que tuvieron ya tu aval ante el mercado, ¿no? Tú les abriste el aval y el de mucha otra gente. Porque mira, yo me acuerdo de Mickey y los Tonys, me acuerdo de la gente que íbamos en el Price, me acuerdo de los Estudiantes, tío, que era una banda. Pepe Barranco, he cantado con él ahora como un año, que hicimos una reunión de viejas glorias. Y sigue cantando increíblemente. Pepe Barranco tenía la categoría vocal de Jerry Lee Lewis, gente de ese tipo, o sea, era un tío... No, había mucha gente muy buena en aquel momento. Lo que pasa es que nosotros
como todo el ser humano, ha crecido copiando. O sea, estoy convencido que cuando bajamos del árbol lo primero que veíamos es como el otro estiraba un brazo como si iba... Sí, yo cuando vi a Elvis Presley lo que más me provocó fue imitarlo. O sea, aparte de que me quedé destrozado. No cuando lo vi, cuando lo vendía en la tienda de discos que en la que yo trabajé ocasionalmente en Granada, sí. Cuando yo abría los discos de estos y oías aquella revolución que no entendías, pero que sabías que te hablaba a ti directamente. Yo oía a Elvis Presley, Hound Dog, no sabía qué significaba Hound ni Dog todavía. Y entonces de pronto yo vi que ese tipo me estaba dirigiendo a mí. Yo no sabía lo que decía, pero lo entendía. Y lo entendí perfectamente desde el principio. Pues, ¿sabes lo que se me ocurrió lo primero? Pues intentar el tupé. O sea, claro, ya ese era el uniforme, tío, ya era la identidad, ¿no? ¿Cómo te quedaba el tupé? Fatal, porque como tengo el pelo rizado, tío, o sea, aunque no teníamos gomina, entonces nos echábamos jabón. Sí. ¿En serio? Sí. Cogías, enjabonabas un poco la mano y dejabas una costrilla de jabón ahí de la nariz y te ibas a... Bueno, olías de puta madre, eso tío. Sí, eso. Mucho mejor que la... Eso es innegable. Y además era cojonudo porque, claro, eso era... Nosotros empezamos a competir en los guateques, no ya cantando ni nada, ¿no? Sino a ver quién era más rocker en los guateques y quién iba a estar. Entonces, al que pillaba, por ejemplo, algo que tuviera algo de cuero, ese ya era el rey de la jungla en ese momento, ¿no? No, yo recuerdo eso con todo, lo recuerdo. Fíjate que para mí lo importante de la memoria no está en la nostalgia, sino en los datos que me da de cómo viví, de cómo crecí, de cómo soy ahora, de por qué soy así ahora. Y a mí no te puedes dar ni idea lo poco que pienso en el pasado, o lo nada que pienso en el pasado, y sin embargo cuando pienso, por circunstancias como ahora, sí, pues lo que me aporta como decir, pues aquello pasa, yo soy ahora porque hice aquello antes. ¿Y en el futuro piensas mucho? No, pienso que voy a palmar, o sea, como todo. Hombre, pero a largo plazo, ¿no? No lo sé, a largo o medio, tío, porque tampoco... No sé, yo tengo toda mi gente es muy... es longeva. Mi madre murió con 93 años, tengo solamente una hermana que murió y murió ya con 94, tengo a mi hermano Paco con 92 años y así hasta a mí, que soy el menor y tengo 78, para 79. ¿De qué es de lo más orgulloso que estás en cuanto al legado musical y cultural que le dejas a este país? Pues mira, primero es que no pienso que deje ningún lugar a cortar. Un poquito yo creo que sí, ¿no? Pero además estamos haciendo una fundación, mi gente, mi familia, quiero decir, mis sobrinos. Yo tengo un montón de sobrinos en Granada y que un poco con mi hija también, con Lua, que dice, joder, Tito, pues es que tienes aquí, porque nosotros hemos ido metiendo en un piso que tenemos ahí, en una oficina, que tenemos ido metiendo de todo lo que hemos estado haciendo desde... No de toda la carrera, pero desde el Rock and Ríos, prácticamente que ya pensábamos que habíamos pasado a la prosperidad, todavía no a la inmortalidad, no a la posterioridad, sino habíamos estado dejando cosas y esto, y entonces están ahora haciendo una suerte de archivo, de digitalización y todo eso, sí. Y te digo una cosa, yo, hombre, sí, ¿qué puedo haber aportado yo? Hicimos, y cuando digo yo me da un poco de corte porque siempre es un equipo de gente, los primeros conciertos, la primera gira de conciertos en campo de fútbol, el 83, 40 años ahora, el Rock de una noche de verano con leño y con luz, hicimos esa gira y esa fue dirigida por mí, pues me inventé un programa de televisión que se llama Qué noche la de aquel año. Me he inventado poner un escenario en el centro de una plaza de toros, con el resultado de que perdí mucha pasta porque el escenario era carísimo, teníamos que tener 3 y no éramos los U2, que después lo hicieron también. Quiero decirte que yo he tenido una suerte de que me caigan las cosas llovidas del cielo. ¿Sabes qué me ha pasado? Y me sigue pasando todavía como primera prioridad, que es que yo no quiero que salga nadie desilusionado de un concierto. Me moriría de vergüenza si alguien dijera, tío... Vaya fue el has hecho hoy. Eso para mí es
no sé, es como consustancial con seguir haciéndolo. Yo no creo que haya salido nadie tampoco desilusionado de esta noche de Radio Miguel. Ay, qué guay, tío. Terminamos. Te veo feliz y disfrutón. Sí, la verdad es que aparte tú que tienes una sonrisa tan fácil, tú no contagias. Tú estás aquí y pasar un mal rato tiene que ser alguien muy jodido que venga a pasarlo contigo. Porque tú te estableces ese diálogo maravilloso que creo que es fundamental para que la gente que oímos todos los días tu programa nos enganchemos. Te lo agradezco muchísimo, Miguel. Miguel Ríos, gracias por venir a Hora 25. Gracias a ti, Aimar. Muchas gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.